Bien, saludo, linda tarde. Son las 1:16 acá en la Florida. Hoy vamos a estar hablando de Eric William Dane. Eric Dane, uno de los famosos actores de Grey's Anatomy, muy conocido por esa serie de Grey's Anatomy. Curiosamente, era uno de los médicos en la serie, pero en su vida cotidiana, en su vida real, fuera de la actuación, Eric Dane vivió una vida muy incoherente. Obviamente me di a la tarea de leer su biografía y buscar ciertos detalles que a mí me gusta compartir para que vayan entendiendo, ¿verdad?, que no es lo mismo lo que nosotros querramos en nuestras vidas a lo que la biología quiere para nosotros. Pero hay un detalle. La mayoría de nosotros quiere vivir mucho tiempo, pero quiere vivir sin dolor, quiere vivir sin enfermarse, pero no estamos siendo coherentes. Y este caso de Eric Dane, famoso ¿verdad?, por la serie de Grey's Anatomy, es un caso muy parecido al que hice hace poco de Bruce Willis. Ambos actores llevaron toda su vida al límite en cuanto a su biología, en cuanto a sus conflictos. Pero nos toca hoy hablar de Eric Dane, Eric William Dane. Entonces, va a ser un casito, ¿verdad?, de investigación, de ver dónde él falló. Obviamente desde mi punto de vista, porque no lo tenemos presente, no podemos entrevistarlo. Nos vamos a basar en una entrevista que fue la última que él hizo y dejó unas cosas clave, unas frases que él mencionó en esa entrevista. Y nos vamos a ir a la biología y nos vamos a explicar, ¿verdad?, ese diagnóstico que él tiene, para que vayamos entendiendo, ¿verdad?, hasta dónde la biología es muy coherente. No es lo mismo decir el cuerpo me está llevando por la vida a yo me estoy llevando la biología de por medio en la vida. La mayoría de la gente no entiende que la biología está diseñada para sobrevivir y que va a hacer lo propio, va a hacer lo necesario para que el cuerpo sobreviva. Lamentablemente quedan miles de millones de personas que creen y piensan que un síntoma es significado de enfermedad. Y yo creo que ahí es la clave. Ese es el error que la mayoría de las personas están cometiendo y no entienden que esos síntomas son de reparación, son de un proceso que está terminando y que en el momento en que tienen los síntomas lo están interrumpiendo con medicación, con cirugía y con cosas que realmente no ayudan. Yo no puedo dudar que la medicina tenga muchas áreas muy buenas. La cirugía yo la aplaudo cuando es necesario. Cuando no se entiende la biología y no se entiende que el conflicto, ¿verdad?, una inflamación en un tejido o en un órgano, está en su proceso de resolución y se llega a la cirugía, realmente esa cirugía queda totalmente de más. Se hizo, yo digo que viciosamente, porque no se entendió que ya el cuerpo estaba culminando un proceso. Bien, vamos a hablar de Eric Dane. Ok, vamos por aquí. Bien, Eric Dane, él mencionó en su última entrevista, una entrevista que dejó mayormente para sus hijas, casi no podía hablar porque este diagnóstico que él tiene ya lo tenía limitado de caminar, de mover un brazo, de hablar, y ya no era el artista de Grey's Anatomy. Increíblemente fue deportista, fue una persona que se dedicó al deporte antes de la actuación, pero vivir en coherencia evita que llegue a este extremo de perder la vida
a los 50 y tantos, ¿no? Con ese diagnóstico paralizado, mucha gente no entenderá que el cuerpo dice hasta aquí, te tienes que detener. Dice que no es justo, pero es que realmente el cuerpo te viene dando señales desde hace mucho tiempo. Y cuando no entendemos esas señales del cuerpo y seguimos encima de ese diagnóstico, encima de esos conflictos, creando capas de conflictos, creando recaídas, creando situaciones que realmente se pudieron haber evitado. A mí me gusta decir que todas estas personas que yo analizo pudieron haber vivido mucho más años si hubieran entendido que estaban en conflicto y que tenían que resolver eso antes de continuar más adelante. Entonces, vamos a las frases. Yo tomé 2 frases muy bonitas que él dejó, pero que dejan mucho, ¿verdad? Mucho mensaje para entender lo que él estaba viviendo en el momento. Una de las frases decía: aprovecha cada oportunidad que tengas para detener tu ego. Por ahí hay un halcón. Esa palabra, esa frase que tiene que ver con el ego. Mire, el ego lo podemos ver de muchas maneras, pero el ego, que una persona tenga el ego muy trepado, muy alzado, seguramente te va a traer conflictos si no lo sabes llevar. Ese es el caso de Eric. Aprovecha cada oportunidad que tengas para detener tu ego. Entonces, independientemente del significado que usted le tenga al ego, en medicina germánica, el ego no es un defecto ni algo que deba eliminarse. Es una estructura de protección biológica ligada al valor propio, la identidad, la autoafirmación y el territorio simbólico. Cuando una persona habla de detener el ego, obviamente en el contexto en el que él lo está hablando, es prácticamente sus últimos días de vida. Lo que suele estar expresando, aunque no lo sepamos, es un intento de evitar conflictos internos de desvalorización, una necesidad de no entrar en luchas de poder, un deseo de no activarse biológicamente frente al juicio externo. La frase de Eric Dane, aprovecha cada oportunidad que tengas para detener tu ego, desde la medicina germánica se lee como una adaptación. Cuando, ¿cómo lo podría vivir el cuerpo? Ejemplo, si no reacciono, si no me defiendo, si no me afirmo, si no entro en conflicto, es prácticamente rendirse a lo que decía el cuerpo. Lo que pasa es que en este caso él lo hizo al final. Mi cuerpo no tendrá que activar un programa biológico. Es decir, el ego es visto como el gatillo de los conflictos, en este caso. Y él intenta desactivar el gatillo. El ego herido suele activar conflictos de desvalorización, pérdida de identidad, pérdida del rol que él tenía. Obviamente él depende de caminar, él depende de hablar, él depende de la actuación, él depende de su público. Pérdida de rol y el fracaso. Los artistas, en este caso los actores, este tipo de situaciones que los limitan a actuar, lo viven como un fracaso. Lo de detener el ego, saludos, Pau. Lo de detener el ego es inconscientemente una forma de decir: no quiero volver a sentir ese golpe interno. Reprimir el ego no resuelve el conflicto. Anular la identidad no sana. Ser humilde por supervivencia no es paz, es prácticamente forzado. Desde la medicina germánica, la verdadera resolución no es apagar el ego, sino redefinir el valor propio sin lucha. Salir del conflicto, no del yo.
no tienes que dejar de ser tú. Comprender que no todo ataque es real ni requiere respuesta biológica. Cuando una persona insiste en controlar el ego, muchas veces es porque ya ha vivido, y presten atención a esto porque esto lo vamos a ver en su biografía, humillaciones, caídas públicas, pérdida de estatus, miedo a volver a romperse. La frase de Eric Dane indica conciencia de daño que le genera el conflicto interno. Muchas veces la gente dice que las emociones enferman. Realmente la emoción es parte del conflicto. Pero la gente está consciente, saludo mal, la gente está consciente que un sentimiento, como lo ve la gente socialmente, un sentimiento, una tristeza, una situación, puede generar cambios en el cuerpo, pero no lo llevan a la biología, no lo ven como que el cuerpo realmente se adapta para la situación. No es que te estén enfermando, es que se adapta a esa situación. La emoción viene después. Es una estrategia de supervivencia psíquica. Por eso en la medicina germánica se habla de la psiquis, el cerebro y el órgano. Es una activación de 3 cosas que suceden en un momento donde hay un conflicto. No es una liberación, sino una autorregulación preventiva. Y eso encaja perfectamente con una persona que ya ha atravesado diagnóstico, presión pública y rupturas internas. Recuerden que el caso de Eric, que la mayoría lo conocen por la serie de Grey's Anatomy. Normalmente nosotros vemos el actor, nosotros vemos una persona, ¿verdad?, aparente, pero nosotros no conocemos el trasfondo de su vida. Y cuando estas personas mueren, en el caso de este actor muere, que yo me voy a la biografía, voy a su infancia, es totalmente coherente el diagnóstico que está con el que murió, con lo que vivió en su vida, porque el cuerpo, repito, el cuerpo te va avisando, pero nosotros no le hacemos caso. Entonces llegamos a un nivel de vida en donde llevamos a la biología al límite y el cuerpo dice, tú no quieres actuar con lo que te estoy diciendo, entonces te vamos a ir apagando. Y la gente me podrá decir, Eri, pero es que el cuerpo, tú dices que el cuerpo no te ataca, y es que no es un ataque. El cuerpo se está defendiendo de lo que tú estás viviendo. El cuerpo está buscando coherencia, que vivas en coherencia. Tú no haces caso, entonces el cuerpo dice, esto te está generando daño, vamos a quitártelo. Lo que pasa con los diagnósticos, por ejemplo, del Alzheimer y este tipo de diagnósticos que tienen que ver con la pérdida de memoria. Muchas personas pierden un ser querido, viven toda su vida sin hacer el luto, viven prácticamente llorando y sufriendo cada aniversario de que esa persona no está. Y eso es conflictuar. Llega un límite, la biología llega a un límite en donde te dice, tú en esta etapa de tu vida no estás para seguir sufriendo. La biología te dice, vamos a quitarte este recuerdo porque estás en una etapa en donde no deberías estar sufriendo. Eso se diagnostica. Lo hace el cuerpo para protegerse dentro de la coherencia de la biología, pero nosotros lo diagnosticamos, lo medicamos, y eso se puede evitar entendiendo que a temprana edad, si nosotros dejáramos de conflictuar, no llegaríamos a estos diagnósticos. Entonces, podemos establecer como errores sociales, errores normalizados, que ya están normalizados, el no ver, no saber o no poder identificar qué cosas nos están llevando al conflicto, no resolverlos o no resignificar estos conflictos y aceptar el diagnóstico como parte de tu vida. Lamentablemente la gente, el médico le da un diagnóstico y lo hacen suyo, lo hacen parte de su vida, no se deshacen de ese diagnóstico. Si ustedes supieran que la mayoría de las personas, en la mayoría de las personas, dependiendo del diagnóstico,
Cuando se le da un diagnóstico como cáncer y otro tipo de diagnóstico que socialmente no tienen cura, esto agrava, obviamente, la supervivencia de la persona. La biología sigue adaptándose, sigue creando programas biológicos para que pueda sobrevivir y lamentablemente no lo entendemos. Bien, ¿por qué digo esto? Otra frase, que es la segunda frase que tomé del video de Eric, otra frase de Eric Dane fue: esta enfermedad está tomando lentamente mi cuerpo. Cuando algo inesperado te golpea, fíjense que él mismo sabe que algo inesperado lo golpeó, en el sentido de la biología. Él lo pudo haber vivido como una emoción, una situación triste, no importa, pero él lo pudo haber vivido como una emoción, como la mayoría de las personas lo ven. Realmente es un conflicto biológico. Cuando algo inesperado te golpea, dicho sea el caso, en la medicina germánica nosotros explicamos que una situación que llega de golpe, de sorpresa, que te agarra a contrapié, que es vivir en soledad y que no tiene solución inmediata, genera automáticamente un conflicto biológico. Este conflicto biológico es una adaptación en el órgano o en el tejido que tiene que ver con la situación. Cuando algo inesperado te golpea, y lo hará, lucha y enfréntalo con honestidad, integridad y gracia, incluso si parece insuperable. Estas son palabras de Eric en su video. Desde la medicina germánica esta frase revela 3 capas simultáneas. Número 1, conciencia de pérdida progresiva del control corporal, que por ahí va un conflicto que lo vamos a explicar ya mismito. Aceptación del golpe como inevitable, ya ahí está entrando en medicina germánica también, conflicto inesperado. Intento de mantenerse en dignidad cuando el cuerpo ya no responde. Biológicamente es la psique intentando mantenerse coherente mientras el sistema neuromotor se va apagando o se apaga. ¿Por qué una persona está sufriendo el ELA, que es el diagnóstico que él tenía? ¿Por qué una persona que está sufriendo el ELA se está apagando gradualmente? El conflicto de raíz que ocurrió en su infancia, se lo voy a mencionar ahora, para que vayan entendiendo que muchas veces nosotros no dejamos atrás el pasado. Muchas de las cosas que nos pasan de pequeños las seguimos arrastrando toda la vida y llega el tiempo en donde el cuerpo dice ya no más, ya no vas a sufrir más por esto, te lo voy a quitar. A los 7 años ocurre la muerte del padre de Eric por herida autoinfligida. En medicina germánica, esto es un shock biológico mayor, especialmente en la infancia. Hay una pérdida brutal de la figura protectora, conflicto de abandono, impotencia, pérdida de sostén del hogar o del nido y amenaza el territorio emocional. Además, es una muerte asociada a violencia interna, no a una muerte natural. Las personas no viven estos conflictos de la misma manera. Esto suele dejar un programa latente. Latente significa que generaste un programa biológico y hay ciertas situaciones, en el caso de Eric, durante su vida que reactivan ese conflicto biológico. Programas, según usted lo viva, y pensamientos como: la vida puede romperse sin aviso, no tengo control real de mi vida, debo mantenerme fuerte o funcional pese a lo que pase. Ese programa no desaparece, se reactiva cada vez que hay humillaciones, pérdidas o caídas. Y eso es son 3 cosas que se repiten en la biografía de Eric. Estuvo repitiendo el mismo conflicto y agravándolo, porque cada vez que usted cae en una recaída, agrava los síntomas. En su adolescencia, el cuerpo entra, en este caso el cuerpo de Eric, entra a la escena como compensación. Eric Dave era atleta en secundaria y el cuerpo
fuerte compensa una psique marcada. Es la construcción del valor propio a través del rendimiento físico y se convirtió en una identidad basada en funcional, rendir, sostener, y el cuerpo se convierte en el territorio seguro. Vamos a ¿verdad? Suponer, porque no tengo la información, que su vida no fue fácil después que su padre, ¿verdad?, se falleció. Vamos a suponer que Eric tomó ese evento como un dato en su vida de superación y dijo, yo me tengo que superar. Y empezó, obviamente, a hacer las cosas bien. En la adolescencia fue una persona competente en los deportes y llegó a un tiempo en donde quiso actuar. En 2008, dicho sea de paso, hay personas que no superan ese tipo de eventos y se quedan atrapados en el dolor, pero hay personas que lo utilizan para salir hacia adelante. En el 2008 tuvo un carcinoma espinocelular en los labios. Esto se puede tomar de diferentes formas, pero en medicina germánica se leería como un conflicto de separación o contacto forzado. Contacto forzado, cuando alguien te fuerza, por ejemplo, en este caso, a besar o a tener contacto, tú no quieres tener contacto con alguien, o tuviste contacto con alguien y de momento esa persona no está, también puede generar desde un quiste ovárico hasta se llama herpes labial, o en este caso un carcinoma en los labios. Se diagnostica como cáncer, lamentablemente, pero es el conflicto de la separación. Conflicto de separación o contacto forzado, también asociado a palabras no dichas, besos perdidos, exposición pública no deseada, y ya él estaba entrando en esa etapa de actor. Exposición pública no deseada. También tuvo un evento que lo vamos a mencionar ahora. Él o los labios son zona de contacto de identidad y expresión íntima. Esto ya indica un choque biológico entre imagen pública y vivencia interna. En el 2009, un año después, rodó por las redes por ahí un video de desnudo público. Le sacaron un video, figuras públicas. Ustedes saben que no pueden hacer muchas cosas por ahí. Pero anyway, salió un video a las redes de él y con la que después terminó siendo su esposa y con otra persona, de un desnudo. Este punto es clave, ya que desde la medicina germánica, número 1, hubo humillación. Y hace un rato les mencioné que la humillación era uno de los puntos que generaba que el conflicto principal se activara de nuevo. Humillación, exposición del territorio era otro de los puntos, aquí se da también. Pérdida de control sobre la imagen personal, ese es otro punto. Y un ataque directo al valor personal. Esta humillación reactiva el conflicto infantil, el cual lo pudo haber vivido como no estoy a salvo, no puedo proteger lo mío, obviamente como humillación, como un ataque a su integridad. En el 2011, a raíz de una lesión que tuvo, comenzó a medicarse y entró en la adicción. Tema por el cual perdió contratos debido a un internado para trabajar con esto de la adicción que tenía a ese medicamento. Perdió territorio, que es otro de los activantes del conflicto infantil. Aquí aparece el patrón clásico: anestesiar el conflicto, calmar el sistema nervioso y sostener la funcionabilidad. No es debilidad, es regulación biológica improvisada. En el 2017-2018 sufre una depresión y sufre un divorcio. En la medicina germánica tiene un colapso de rol,
doble, porque a causa de esa depresión también lo sacaron de un programa y tuvo el divorcio. Pérdida del territorio afectivo, separación real, caída del personaje que sostenía la identidad. Acuérdense que estas personas que son actores que tienen una identidad que para ellos es la misma, pero para nosotros no. 2024-2025 comenzaron los síntomas neuromotores y el diagnóstico del ELA. Desde la medicina germánica, Eric Dave tuvo conflictos prolongados y recaídas de impotencia. No puedo sostener, no puedo hacer, no tengo salida. Especialmente cuando la persona siempre fue funcional o independiente. Siempre sostuvo, siempre respondió. Y esto le pasa mucho a las personas mayores que siempre fueron independientes y no quieren soltar. No quieren aceptar que son ya mayores, no quieren aceptar que ya tienen que ir dejando tareas. Personas mayores que se arraigan a su hogar y no quieren, por ejemplo, vivir con sus hijos o irse a un hogar para que los cuiden. Todo este tipo de personas que son tan independientes, llega un momento que el cuerpo le dice, oye, ya no estás para esto, hay que ir apagando sistemas. Y es la misma biología, obviamente, funcionando coherente. Saludos, Michelle. Abrazo. La pérdida de la función del brazo, que tuvo pérdida de función del brazo derecho, tiene que ver con la acción, dirección, dar, hacer. Y esto es coherente con ya no puedo seguir empujando la vida. La voz lenta, como la notamos en el video, para el que vio el video, y la dificultad para expresarse tiene que ver con el cansancio de dar explicaciones o de defender su narrativa. Su narrativa, obviamente privada, no tiene por qué ser la misma que la del público, pero ese cansancio de seguir explicando sus situaciones dentro de todo el conflicto que ha arrastrado toda su vida es grave. Es realmente, el cuerpo llega a la fatiga, al cansancio de lo mismo todo el tiempo. Y cuando nosotros expresamos estoy cansado de esto, estoy cansado de explicar lo mismo, ya no sé cómo explicarlo, realmente le estás dando una señal al cerebro de cansancio con ese órgano, independientemente cuál sea. La frase final cobra sentido cuando él dice lucha con honestidad, integridad y gracia. No está hablando de vencer la enfermedad, está diciendo no me voy a traicionar más, intentando ser quien ya no puedo ser. Cuando llega un poquito la aceptación del estado físico, un poquito tarde, pero va en ese sentido. En Eric Dane vemos un conflicto de raíz infantil no resuelto, décadas de compensación a través del cuerpo y el rol, golpes sucesivos al valor, la imagen y el territorio, que las perdió varias veces, un sistema nervioso que aguantó demasiado tiempo y una psique que al final eligió dignidad antes que una lucha ciega. No fue un solo conflicto, fue una vida entera de conflictos, pero en él fue una biología totalmente coherente. Vamos a explicar un poquito el diagnóstico del ELA para el que se conectó, ¿verdad? Y quiera saber de ese diagnóstico. Vamos a buscarla aquí. Bien, en el caso de ese diagnóstico, es un conflicto, es un diagnóstico que tiene que ver con la motriz del cuerpo. Quiero o debo actuar, pero no puedo. La persona que son actores se desvalorizan demasiado.
cuando tienen este tipo de diagnóstico que los limita a actuar, porque de eso depende, ¿verdad?, su sostén. Tengo que sostener, tengo que responder, tengo que seguir, no puedo fallar, puedo internamente, ya no hay fuerza, salida ni sentido. Es muy parecido al caso de Bruce Willis. Este conflicto no es momentáneo, es crónico, silencioso y sostenido durante años. El área implicada son las motoneuronas, tiene que ver con la corteza motora y las vías descendentes relacionadas con el movimiento voluntario, dirección, acción, expresión física del yo puedo. Yo puedo físicamente, pero biológicamente quizás no debas o no puedes. En medicina germánica, la ELA aparece típicamente en personas que fueron muy funcionales, no se permitieron colapsar, sostuvieron roles largos, familia, imagen, trabajo, identidad, nunca soltaron, ni siquiera cuando estaban rotos por dentro. El cuerpo dice, si no puedes parar voluntariamente, te detengo yo. Básicamente eso. Pérdida de fuerza muscular, desvalorización funcional profunda, en el caso de que lo vivas como ya no sirvo como antes, mi acción no cambia nada, afectación de brazos y manos, en el caso de él, el hacer, el dar, el sostener, el empujar la vida. Cuando cae el brazo dominante, si eres zurdo o eres diestro, dependiendo cómo lo viva, porque se vive distinto, y el uso de la silla de ruedas, porque terminó en silla de ruedas, es una rendición forzada del movimiento. El cuerpo obliga a detenerse, no como una derrota, es como un límite biológico. La voz lenta o apagada es un cansancio de explicarse a sí mismo, agotamiento de defender la propia narrativa. Ya no necesito, o ya no necesito convencer. Entonces, ¿por qué este tipo de diagnóstico es progresivo? La medicina actual le dice a la gente que no tiene cura y que es progresiva, pero la medicina actual lo diagnostica como una enfermedad, algo progresivo, dañino, malo. Biológicamente nosotros lo podemos ver de esa manera, pero es que te vino avisando desde hace décadas. Y llega un momento en donde la biología tiene que, obviamente, preferir detener lo motriz para guardar los órganos vitales. El problema es que nosotros lo sufrimos porque no tenemos movilidad, porque hay dolor, porque no podemos seguir siendo los que somos actualmente. Pero a nivel biológico es totalmente coherente porque no resolviste los conflictos, no cambiaste tu rumbo en la vida, seguiste viviendo de una forma errónea. En este diagnóstico no hay una fase clara de reparación, hay agotamiento neuronal. La psique entra a un estado de rendición digna. Y esto es clave porque es la aceptación que no siempre trae curación. A veces trae paz antes del final. Una frase que podría definir esto sería: no puedo seguir luchando contra la vida, pero tampoco puedo huir de ella. Entonces el cuerpo no ataca, porque el cuerpo no se ataca. En realidad no se inflama en este diagnóstico, no duele de forma dramática, simplemente se va apagando o se apaga. En medicina germánica, muchas personas con ELA alcanzan al final claridad, serenidad, ausencia de miedo y dignidad, que es lo que estaba expresando Eric Dane en su entrevista, que apenas podía hablar, pero
¿Claridad en qué sentido? Claridad en el mensaje que estaba dando, en la recomendación o en el consejo. Serenidad, porque aparte de que sí, no se podía mover, pero serenidad, tú le puedes notar la serenidad a la persona cuando está hablando. Ausencia de miedo cuando obviamente te está diciendo, te está dando un consejo de vida en base a lo que está viviendo. Y la dignidad obviamente depende ¿verdad? De lo que esa persona, independientemente de quién sea, mencione. ¿Por qué el conflicto ya no se pelea? Porque el cuerpo se cae, así que ya está en descanso. Ese diagnóstico, el ELA, simboliza agotamiento del yo puedo. Yo puedo con esta situación, yo puedo con la otra, y el cuerpo dice que no, y te manda a dormir, y tú que no, y yo puedo, y sigo agotando todos los recursos. Final del rol sostenido, límite biológico absoluto, la renuncia del cuerpo a seguir obedeciendo una vida imposible. No es un castigo, no es al azar, es coherencia biológica extrema. Déjame ver si tengo algo más por aquí. Este fue el video de Alejandra. No. Bueno, aquí no hay más nada. Déjame ver si les puedo dar algo más. Bien, para los que se están preguntando qué es el ELA es el diagnóstico esclerosis lateral amiotrófica. Ese es el ELA. Y nada, gente, déjame ver si tengo preguntas por aquí. Se conectó mi hija Katia. Te amo, Mar. Un besote, espero que estés bien. Michelle, abrazos. Espero que se encuentren bien allá. Este video fue más bien como consejo si lo quieren, pero es un caso igual que el de Bruce Willis. Bruce Willis tuvo sus conflictos de infancia y lo arrastró toda su vida y ahora mismo está desconectado del mundo. Lo tienen diagnosticado con una demencia. Un hombre totalmente multimillonario y realmente no logran disfrutar esta etapa porque vivieron en incoherencia. Y el caso de Eric Dane obviamente pasó igual. Tuvo un conflicto que él no lo buscó claramente, pero por eso se llaman conflictos biológicos, porque te llegan de sorpresa. Yo he explicado muchas veces que nosotros, por lo menos en el caso mío, yo puedo evitar ciertos conflictos porque no los busco, porque no me busco problemas, porque no voy a robar, porque busco no tener discusiones. No sé, tengo muchas formas de evitar ciertos conflictos, pero hay cosas que no se pueden evitar. Hay personas en el linaje que eventualmente van a fallecer y está de parte de nosotros cómo tomemos esa situación. Yo perdí a mi hermana hace varios años y no significa que no la amé, no significa que no la extraño, simplemente no le doy mucho color dentro de mi vida porque honestamente voy a despertar conflictos que no van a terminar bien al final de mi vida. Ya mi hermana no está, la amé mucho, la extraño, sí, pero no dejo que eso se convierta en un conflicto biológico que lo voy a arrastrar el resto de mi vida. Hay que continuar con la vida, hay que hacer el luto, hay que despedir a la gente, ya lo que se quedó atrás se quedó, hay que continuar con tu vida, porque entonces
pasan estos diagnósticos, pasan estas cosas y al final dicen estoy enfermo, medicación o cirugía. La gente no quiere enfermarse, pero no están entendiendo que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo nos llevan a conflictuar o nos llevan a la enfermedad, como socialmente se le dice. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que llegan conflictos, no los resolvemos o no los vemos desde otra forma, no los resignificamos, no los vemos en una forma positiva. Y la gente que se queda sufriendo, la gente que se queda conflictuando, la gente que se queda reactivando esos conflictos toda su vida, llegan lamentablemente a estos diagnósticos porque no entendieron la señal que le estaba dando el cuerpo a temprana edad y continuaron toda su vida repitiendo los mismos errores, no resolviendo su vida, no resolviendo su conflicto, no resignificando esos conflictos que realmente son los que hoy, por ejemplo, llevaron a Eric Dane a perder la vida. Así que nada, gente, lindo video para entender la vida de Eric Dane. Muy triste que, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos por la televisión personas y actores y wow, y este actor, que brutal. Realmente son personas igual que nosotros que tienen una vida privada y que nosotros no conocemos hasta dónde han sufrido. Y no es hasta, ¿verdad?, que alguien como yo se dedica a ver su biografía y a estudiarlo, que podemos entender por qué llegaron a ese diagnóstico. Claramente él no buscó que su papá se quitara la vida, pero a lo largo de su vida pudo haberlo resignificado, pudo haberlo evitado. Si hubiera conocido la medicina germánica, yo hubiera conocido que hay unos patrones en donde si tú entras ahí, reactivas el conflicto, hubiera evitado ¿verdad?, entrar en esas áreas y seguramente estuviera vivo y seguramente, ¿verdad?, hubiera podido disfrutar todo su trabajo, que todo el mundo lo vio, ¿verdad? Todo el mundo, yo creo que todos los que estamos podemos ver este video, podemos concluir que vimos Grey's Anatomy en algún momento. Nada, gente, se cuidan, abrazos. Si no entienden este tema de los conflictos biológicos, me pueden escribir, me pueden hacer preguntas. Si tienen algún diagnóstico, actualmente yo los puedo llevar, guiar más o menos por dónde viene el problema, pero realmente el trabajo es suyo, de buscar cuál fue el detonante y resignificarlo en su vida para que no continúe con ese diagnóstico que tiene. Suena simple y lo es, pero el trabajo es de ustedes, resignificar esos conflictos y continuar con su vida y no continuar recayendo en lo mismo, porque lamentablemente cuando sean mayores el cuerpo va a decir hasta aquí, no porque esté enfermo, no porque se ataque, sino por coherencia biológica. Así que nada, gente, se cuidan. Espero que les haya servido este video. Si empezaron a verlo tarde, pues lo pueden ver de nuevo. Estoy borrando estos videos que son live, porque como quiera Facebook me los borra después de 30 días. Lo que estoy haciendo normalmente, en los últimos 3 o 4 videos lo he hecho, es que ahora termino el live, lo borro y vuelvo y lo subo, para que entonces evitar que dentro de un mes tenga que volver a subirlo. Lo hago hoy mismo. Así que nada, gente, se cuidan, bendiciones. Interesados en los parches de fototerapia, me pueden escribir. Estos parches de fototerapia no son para curar nada, porque no hay que curar nada. Los parches de fototerapia simple y sencillamente te ayudan con tus procesos biológicos. Muchas veces el cuerpo está agotado, muchas veces el cuerpo no tiene el escenario que necesita como para hacer una reparación. Y esos conflictos y esas reparaciones se quedan en una pausa. Lamentablemente llegamos al diagnóstico, llegamos a la medicación y ese conflicto y esa reparación se sigue quedando atrás.
Una de las cosas que yo he visto con los parches de fototerapia, razón por la que sigo recomendándolos, es que el cuerpo recibe energía, el cuerpo cambia en el sentido de que mejora el escenario para poder reparar. He visto muchísimas personas de todo tipo de diagnóstico que los tuvieron por años y de momento tú le pones el parche y en poco tiempo el diagnóstico desaparece. No porque se haya curado, sino porque el cuerpo logró reparar, la persona logró llegar a donde tenía que llegar. El cuerpo pudo resolver y ya no tiene por qué tener el síntoma o no tener la adaptación, a menos que usted vuelva y recaiga en el conflicto, que ahí es donde la mayoría falla. Gente, abrazo, se cuidan mucho. Bendiciones.